Fui infiel por mensaje, y creo que no me lo merecía. Me llamo Cami. Y lo que estoy a punto de contar no es una historia romántica. Tampoco es una historia de redención. Es una confesión. Siempre me consideré una persona equilibrada. O al menos, eso era lo que proyectaba. Hacía yoga 2 veces por semana, comía saludable aunque de vez en cuando me rendía a unas papas con limón, y tenía una carrera estable como diseñadora editorial freelance. Desde fuera, todo parecía estar en su sitio. Tenía mi independencia económica, mi círculo social, mi rutina, y hasta mi planta favorita, Chloe, sobrevivía desde hacía 2 años. Y eso ya era decir mucho. Pero por dentro, había vacíos. Muchos. Y lo peor es que ni siquiera sabía nombrarlos. Mi infancia fue una coreografía ensayada, papá ausente, mamá perfeccionista, y yo siempre tratando de ser lo que se esperaba. Saqué buenas notas, nunca fui rebelde, jamás salí con chicos hasta muy entrada a la universidad. Y cuando empecé a salir con hombres, lo hice con una especie de culpa crónica, como si algo en mí dijera que no tenía derecho a equivocarme. Que tenía que ser la correcta, la que no lastima, la que no pide demasiado. Por eso, cuando terminé mi primera relación formal, después de 4 años de andar con un hombre tan apagado emocionalmente que sentía que dormía con un fantasma, juré que la próxima vez elegiría diferente. Y lo hice. O eso creí. Antes de Renato, me sentía en un constante examen de valía. Como si necesitara demostrar que era suficiente. Como si todo el tiempo tuviera que esforzarme para que alguien me quisiera. Esa sensación me desgastaba, pero se volvió tan normal que no me imaginaba otro tipo de vínculo. Hasta que lo conocí. Y no fue como en las películas. No hubo música de fondo ni mariposas. Fue algo mucho más silencioso. Pero igual de real. El punto es que yo no era una mala persona. Era alguien rota, sí. Alguien con cicatrices que no había atendido. Pero con buenas intenciones. Lo juro. Y aún así, terminé haciendo lo que jamás pensé. Terminé traicionando a la única persona que me quiso sin condiciones. Pero para entender eso, hay que volver atrás. A esa mañana en que conocí a Renato. Fue en un curso de ilustración digital que tomé por impulso. Tenía la manía de inscribirme a talleres cuando sentía que la vida se me volvía predecible. Un lunes cualquiera, me registré, sin expectativas, solo por llenar el hueco de las tardes. Yo llegué tarde, como de costumbre, y me senté al fondo, donde pensé que pasaría desapercibida. Y entonces lo vi. No fue una escena de película, ni me impactó su físico. Era atractivo, claro, alto, moreno claro, ojos que parecían leer más de lo que decían. Pero no fue eso. Fue la manera en la que me saludó. Con una sonrisa cálida, sin pretensión, como si de verdad le diera gusto que yo existiera en ese lugar. Me ofreció sus apuntes al final de la clase. Hablaba pausado, con una voz grave que te hacía escuchar más allá de las palabras. Me preguntó mi nombre y me dijo el suyo sin apuro. Renato, dijo. Con R de raro, como siempre me decían en la secundaria. Y sonrió, como si incluso lo incómodo fuera parte de su encanto. Pasaron semanas. Compartimos mesa en el curso, trabajos en equipo, cafés improvisados. Yo era reservada. Medía todo lo que decía. Renato, en cambio, parecía no tener miedo de mostrar quién era. Me hablaba de su familia, una madre enfermera, un hermano menor con síndrome de Asperger, un papá ausente pero al que ya había perdonado. Me hablaba con una honestidad que no me dejaba esconderme. Y eso me incomodaba, pero también me atraía. Un día, al salir del curso, me acompañó hasta la estación del tren ligero. Hacía calor, y él traía un libro de poemas en la mochila. Me pidió que eligiera una página al azar y leyó en voz alta, como si me estuviera leyendo a mí. No me besó esa noche. Ni la siguiente. No fue de esos que corren. Fue caminando, lento, como si supiera que yo necesitaba tiempo. Y cuando por fin me besó, lo hizo con la suavidad de quien ha esperado mucho. Sin apuro. Sin invadir. Como si me preguntara con los labios si estaba lista. Después de eso,
nos volvimos inseparables. Renato era lo que yo no sabía que necesitaba. Me hablaba con ternura pero sin infantilizarme. Me escuchaba de verdad. Recuerdo que una vez le hablé de mi miedo a ser demasiado neutra, como si mi vida no fuera interesante, y él me dijo algo que se me quedó grabado. Eres como un buen libro sin portada. Hay que abrirte para entenderte, y vale la pena hacerlo. Con él, por primera vez, sentí que no tenía que estar actuando. Que no tenía que ganarme nada. Me mostraba tal como era, y aún así, él se quedaba. Los meses pasaron. Las citas se hicieron más largas. Empezamos a compartir mañanas, rutinas, silencios. Él me enseñó a cocinar arroz con cúrcuma, yo le enseñé a dibujar rostros sin reglas. Me hablaba de sus proyectos como si me viera dentro de todos ellos. Nunca me presionó, pero tampoco me dejó ir. Una tarde de junio, me llevó al bosque Colomos. Caminamos hasta una banca cerca de un lago artificial. Sacó una carta de su mochila y me la entregó. Era su manera de decir que quería que viviéramos juntos. No una propuesta formal. Solo una invitación. Yo acepté. Porque nunca nadie me había hecho sentir tan en casa. Y lo peor es que nunca dejó de hacerlo. Aun cuando yo, más adelante, empezaría a alejarme. A esconder cosas. A mentir. Pero eso aún no pasaba. En ese momento, todo era limpio. Él me amaba con una claridad que yo no conocía. Y yo me dejaba amar. Sin saber que un día iba a traicionar todo eso. Sin saber que iba a convertirme en la persona que más miedo tenía de ser. Convivir con Renato fue, al principio, una experiencia casi nueva para mí. No porque nunca hubiera vivido con alguien antes, sino porque nunca lo había hecho con una persona como él. Yo estaba acostumbrada a convivencias llenas de juegos de poder, a compartir techo con personas que me empujaban constantemente a protegerme, a esconderme, a mentir un poco por supervivencia. Pero Renato no era así. Renato era simple. Tranquilo. Estable. Y eso, aunque ahora suene contradictorio, fue lo que empezó a inquietarme. El primer año fue como vivir dentro de una burbuja de protección. Nuestro departamento no era grande, pero estaba decorado con gusto. Tenía sus rincones especiales, el sillón verde junto a la ventana donde leíamos por las tardes, la cocina de azulejos blancos que él mantenía impecable. La cama con cobijas suaves donde a veces veíamos películas hasta quedarnos dormidos. La rutina con él era llevadera, hasta dulce. Se levantaba antes que yo, preparaba café, ponía música instrumental, y a veces dejaba notitas sobre la mesa que decían cosas como hoy te ves más hermosa que ayer o no olvides que estoy de tu lado, siempre. Me hacía desayunos los domingos, me acompañaba al supermercado sin quejarse, me escuchaba hablar de mis compañeros de trabajo aunque él no conociera a ninguno. Me mimaba, pero sin aplastarme. Me quería, pero sin invadirme. Y yo lo notaba. Notaba cada detalle. Me lo decía a mí misma cuando estaba sola, cuando hablaba con amigas, incluso cuando me encontraba a otras mujeres envidiando la relación que yo tenía. Lo sabía de sobra, Renato era un buen hombre. Uno que me trataba con cariño real, sin pose, sin estrategias. Era de esos que recuerdan lo que te gusta, que te abrigan cuando duermes, que te revisan los neumáticos del coche sin que tú lo pidas. Y sin embargo, aunque todo eso debería haberme hecho sentir afortunada, lo que empezó a crecer en mí fue una incomodidad cada vez más silenciosa, más difícil de entender. Tal vez lo que me pesaba era precisamente eso, su constancia. Renato no discutía, no levantaba la voz, no desaparecía por horas, no me daba razones para desconfiar. Con el tiempo, esa tranquilidad me hizo sentir atrapada. No en él. No en su forma de amar. Sino en mí misma. Porque yo ya no sabía quién era cuando no tenía que estar defendiéndome de alguien. Y cuando él me amaba sin pedirme nada, cuando me ofrecía estabilidad, me sentía desnuda de propósito. Comenzaron a pasar los días y las salidas espontáneas empezaron a espaciarse. Las conversaciones largas se volvieron más funcionales. Seguíamos compartiendo cama, comidas y domingos, pero ya no con la misma alegría ligera del inicio. Nos queríamos, claro,
Pero también estábamos empezando a convivir como quien sabe que está haciendo lo correcto, aunque no siempre sepa si eso es suficiente. Y eso me confundía. Porque si todo estaba bien, ¿por qué sentía que algo me faltaba? Si él seguía siendo atento, amable, paciente, ¿por qué yo tenía esta sensación de estar en una rutina que no elegí del todo? Nos volvimos compañeros funcionales. Seguíamos riéndonos de vez en cuando, seguíamos besándonos, seguíamos planeando viajes, pero algo en mí empezó a apagarse lentamente. No era tristeza lo que sentía, tampoco era enojo. Era como una especie de sequedad interna. Como si me estuviera marchitando a pesar de estar siendo cuidada. Y esa sequedad comenzó a dejarme vacía de respuestas. Renato no cambió. Yo sí. Y eso, en cierta forma, me dolía aún más. La conversación sobre tener hijos no llegó con un evento especial. No hubo anillo, ni puesta de sol, ni promesa dramática. Fue una noche en la que yo regresé agotada del trabajo. Me tiré sobre el sillón y le dije a Renato que ya no tenía energía para lidiar con mis compañeras embarazadas que hablaban de pañales y partos como si la vida solo pudiera ser plena desde ese lugar. Él me miró con ternura y me preguntó si yo, sinceramente, quería tener hijos. No por presión, no por moda, no por competencia, sino por mí. Tardé varios segundos en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque temía que, al decirla en voz alta, se hiciera real. Y le dije que sí. Que sí quería. Que no lo necesitaba para sentirme completa, pero que sí sentía una parte de mí esperando ese tipo de conexión. Renato sonrió. Me besó la frente. Me dijo que no tenía que ser ahora, que podíamos ir a nuestro ritmo, pero que le gustaba imaginarme como madre. Yo me reí, lo abracé, y durante un rato imaginamos cómo sería todo, las primeras palabras, las travesuras, incluso las peleas adolescentes. Hicimos bromas sobre qué nombres pondríamos, sobre si sería más parecido a él o a mí. Fue una conversación hermosa, íntima, tierna. Pero luego vinieron los intentos. Al principio con entusiasmo, con risas, con ese pequeño cosquilleo de estar entrando a una nueva etapa. Yo dejé las pastillas, empecé a alimentarme mejor, Renato comenzó a leer libros sobre fertilidad. Parecíamos un equipo, uno fuerte, preparado. Pero después de 3, 4, 5 meses sin resultados, empezaron a aparecer las primeras sombras. Yo miraba el calendario con ansiedad, Renato me abrazaba con cariño cuando el test salía negativo, y yo le devolvía una sonrisa que no sentía del todo. Comencé a sentir una especie de guerra interna, como si mi cuerpo me estuviera fallando. Como si yo, mujer que no deseaba depender de nadie, estuviera ahora siendo traicionada por mí misma. Los médicos no encontraron nada anormal. Ningún problema hormonal, ningún diagnóstico preocupante. Éramos jóvenes, saludables, compatibles. Y sin embargo, no funcionaba. Cada menstruación se convirtió en una herida. Cada vez que veía a una mujer embarazada en la calle, mi garganta se apretaba. Y lo peor era que no lo decía. No se lo decía a Renato, no se lo decía a nadie. Me lo tragaba. Él me preguntaba si quería seguir intentándolo y yo asentía sin hablar. Me preparaba infusiones, me compraba vitaminas, me acompañaba a las consultas. Nunca me culpó, nunca se quejó, nunca me presionó. Pero ese amor suyo, tan perfecto, tan correcto, me ahogaba. Porque yo no podía darle lo que él sí me estaba dando, calma. Y entonces empecé a evitarlo. No de forma abrupta, sino en lo cotidiano. Me iba a dormir antes que él. Me duchaba más tiempo. Me encerraba en el cuarto con el pretexto de trabajar. Él notaba mi distancia y trataba de acercarse más, lo cual me incomodaba aún más. Porque yo no sabía cómo decirle que no quería consuelo. Que solo quería desaparecer por un rato, dejar de ser esta mujer que no podía hacer lo que se supone que debería hacer. Las conversaciones se volvieron más breves, las caricias más mecánicas, los silencios más densos. Un día, durante una cena, Renato me dijo que no importaba si no podíamos tener hijos, que él me amaba igual, que solo me quería feliz. Y esa frase, que debería haberme aliviado, me rompió por dentro.
Porque yo ya no estaba segura de si podía ser feliz con alguien que me amaba tanto y a quien yo ya no podía mirar igual. No lo culpaba a él. Me culpaba a mí. Por no saber sostener lo bueno. Por no poder lidiar con la frustración sin desquitarme con la vida que construimos. Por no ser capaz de encontrarme a mí misma sin que todo se derrumbara en el proceso. Y fue ahí, justo en ese hueco, donde comencé a buscar algo que no me hiciera sentir tan pequeña. Algo que me distrajera. Algo que me devolviera un poco de ilusión. Y ese algo empezó, como casi todas las cosas que parecen inofensivas, con un simple mensaje. No sé cuándo fue exactamente que comencé a responderle los mensajes a Esteban con más entusiasmo del que debería, porque al principio era solo una conversación entre colegas. Uno de esos intercambios banales que uno sostiene para matar el tiempo en el trabajo, con frases ligeras, respuestas cortas, comentarios de series, memes, tonterías. Lo conocía desde hacía años, pero nunca le había prestado verdadera atención hasta que, un día, me envió una foto de su perro y me dijo que le encantaría que yo lo conociera. No el perro. A él. Me reí, claro, no por el mensaje en sí, sino porque fue la primera vez en meses que alguien me hacía sentir vista desde otro lugar, uno que no estaba vinculado a la rutina, al proyecto de familia, a las vitaminas prenatales o al control ginecológico del mes. Fue como una sacudida tibia a la piel dormida. No respondí con un sí, tampoco con un no. Solo puse un emoji. Pero él entendió que había abierto una puerta. Desde ahí, nuestros mensajes comenzaron a tener una cadencia distinta. No eran sexuales, todavía no. No hablábamos de cuerpos ni de camas, ni nos decíamos nada explícito. Pero el subtexto estaba ahí. Él me preguntaba si Renato era celoso, si alguna vez me sentía sola, si alguna vez pensaba en cómo sería la vida si hubiera tomado otras decisiones. Yo respondía con ironías suaves, con frases que dejaban espacio a la interpretación, con ese juego peligroso que no es exactamente coqueteo pero tampoco es neutralidad. Me atrapó una sensación que hacía tiempo no tenía, la de volver a ser interesante para alguien. No por ser una buena mujer, no por ser una futura madre, no por ser una prometida ejemplar, sino por ser simplemente Cami, esa mujer con sarcasmo, con respuestas rápidas, con ideas raras, con opiniones tajantes. Esteban me devolvía eso. Me lo escribía sin rodeos. Me decía que le gustaba mi forma de pensar, que le encantaban mis enojos, que se moría por saber qué había detrás de ciertas fotos viejas que aún estaban en mis redes. Yo fingía que lo tomaba a la ligera, pero no lo hacía. Me reía frente a la pantalla, me quedaba más tiempo conectada de noche, inventaba excusas para revisar el celular mientras Renato dormía o se duchaba. Y comencé a vivir esa doble vida emocional que no deja huellas físicas pero que te hace sentir como si te estuvieras acostando con alguien en cada mensaje. Lo peor de todo es que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era una víctima. No me confundí. No fue un accidente. Sabía que había cruzado una línea, aunque no hubiéramos tocado el tema del sexo nunca. Sabía que estaba buscando validación, pero también que estaba alimentando a propósito un vínculo que no era inocente. A veces, después de reírme con Esteban, iba a la cocina y encontraba a Renato preparándome un té sin que yo lo hubiera pedido. A veces me abrazaba y me decía, hoy te noté más feliz, ¿qué hiciste? Y yo, con la culpa instalada en la garganta, sonreía y decía cualquier mentira blanda, como que una compañera de trabajo me había contado algo gracioso o que había leído una noticia absurda. Mentiras blancas, sí, pero mentiras al fin. Y cada vez que lo hacía, me odiaba un poco más. Porque Renato era, hasta ese momento, todo lo que yo siempre había querido que alguien fuera conmigo, un hombre que se interesaba en lo que yo sentía, que respetaba mis espacios, que no me gritaba, que no me manipulaba, que no jugaba con mi cabeza. Y yo, aún así, estaba engañándolo, aunque solo fuera con un teclado. Aunque fuera con palabras. Aunque fuera con un deseo que todavía no se había transformado en acto. Me repetía que no era tan grave, que no lo había besado, que no habíamos hecho nada propiamente infiel, pero esas excusas eran solo capas de tierra para tapar una herida que yo misma estaba cavando. Lo que dolía no era solo la traición, sino la conciencia brutal de que estaba haciéndosela a alguien que me amaba de verdad. Y lo que era peor, lo estaba haciendo sin una razón clara.
Renato no me había herido. No me había hecho daño. No me había fallado. Solo era que yo me había sentido vacía, sola, inútil frente a mi cuerpo que no respondía, frente a una vida demasiado calma, frente a una rutina que se me volvió cárcel. Y en lugar de afrontarlo, busqué huir por la única vía que sabía manejar, el deseo ajeno. La atención de otro. El falso poder de sentirme deseada sin ser tocada. Lo más cruel fue que comencé a borrar los mensajes. No porque Esteban dijera algo terrible, sino porque no podía soportar la idea de que Renato los encontrara. No quería herirlo. No quería enfrentar su decepción. Me dolía imaginar su rostro, su mirada, su voz rota diciendo por qué. Así que borraba todo y me convencía de que, mientras no pasara de ahí, no tenía por qué arruinar lo que habíamos construido. Pero cada vez que lo hacía, sentía que la parte de mí que antes se miraba al espejo con tranquilidad, desaparecía un poco más. El problema con la culpa no es solo que duele. Es que se instala en cada rincón de tu vida, en los más pequeños, en los más absurdos, en los más silenciosos. Me despertaba al lado de Renato y pensaba en los mensajes que había intercambiado la noche anterior. Me preguntaba si él podía notar el peso de mi silencio. Si podía oler en mí el perfume ajeno de una conversación cargada de tensiones que no eran suyas. Cuando me abrazaba, yo me quedaba quieta un segundo más del necesario, como si mi cuerpo necesitara confirmar que aún lo amaba. Y lo amaba. Eso era lo más triste. Yo amaba a Renato. Pero también me odiaba por no haber sabido detenerme a tiempo. Cada vez que lo veía esperarme en la puerta del trabajo con un café, cada vez que me preguntaba si me dolía algo, si necesitaba hablar, si estaba triste por los resultados médicos, me sentía más pequeña, más miserable. Porque él seguía ahí, intacto, firme, dulce, y yo había permitido que otro se metiera en nuestro vínculo, aunque fuera en forma de frases electrónicas y pensamientos impronunciables. No se trataba solo de Esteban, se trataba de mí. De la grieta interna que me había empujado a necesitar más, como si el amor de Renato no fuera suficiente, como si la calma no alcanzara, como si necesitara siempre un riesgo para sentirme viva. Me preguntaba todos los días si él sospechaba algo. Si alguna de mis sonrisas forzadas lo inquietaban. Si alguna vez había visto mi celular desbloqueado por accidente. Si sabía que yo no era tan buena como creía. Pero él seguía mirándome con la misma ternura. Confiaba en mí como se confía en el agua limpia. Y eso era lo que más me partía. Porque yo ya me sentía sucia. No por lo que había hecho con Esteban, sino por lo que había dejado de cuidar conmigo misma. Me volví más irritable. Más cerrada. Más evasiva. Empecé a sentir que lo estaba castigando sin querer. Que mientras él trataba de acercarse, yo construía barreras cada vez más densas para que no pudiera entrar a esa parte de mí que ardía de vergüenza. Porque no me sentía orgullosa de nada. Ni siquiera disfrutaba del coqueteo como antes. Ya no era un juego. Ya no era alivio. Era una forma más de no enfrentar lo que de verdad me estaba pasando. Que me dolía no poder ser madre. Que me dolía haberme convertido en alguien en quien no confiaba. Que me dolía no tener la valentía de contarle a Renato lo que había hecho. Y en medio de todo eso, una pregunta empezó a perseguirme cada noche. ¿De verdad merezco que me odies si alguna vez se entera? ¿De verdad esta traición es tan grande como para destruir lo que fuimos? ¿O simplemente fui humana en medio de un naufragio emocional? No sé. Tal vez lo que más me pesa no es lo que hice, sino lo que yo creía que era capaz de sostener y no pude. La imagen que tenía de mí misma. La que creía que había aprendido a amar de verdad, sin trampas. Sin huidas. Sin mensajes escondidos. Pero me equivoqué. Me traicioné primero a mí, mucho antes que a él. Y ahora vivo con ese miedo, con esa contradicción, con ese amor que todavía siento por Renato pero que ya no sé cómo limpiar. Porque a veces el perdón no viene de la otra persona. A veces lo más difícil es perdonarse una misma.